Desde tiempos inmemoriales, las culturas antiguas susurraban que la plata pulida no refleja la luz, sino que contiene el abismo de un universo hambriento que nos observa con envidia milenaria, esperando un descuido. Elías, un anticuario de rostro anguloso y ojos hundidos por el insomnio crónico, siempre sintió esa verdad vibrando en sus huesos. Su piel pálida y sus dedos largos y huesudos acariciaban los marcos dorados con una mezcla de reverencia y repulsión, sabiendo instintivamente que, al otro lado del cristal, algo aguardaba pacientemente el error de un parpadeo para arañar la frágil barrera que separa nuestra cálida realidad de su frío exilio. Aquella noche de tormenta, la pieza central de su colección, un espejo victoriano de 2 metros, con un marco de ébano tallado en formas de gárgolas agonizantes, comenzó a emanar una bruma gélida que empañaba los vidrios de la tienda. El aire se volvió denso, cargado de un olor metálico similar a la sangre seca y al ozono, mientras las sombras de la habitación parecían estirarse antinaturalmente hacia el objeto maldito, como si fueran atraídas por un imán. El silencio absoluto se rompió por un zumbido de baja frecuencia, un sonido que no entraba por los oídos, sino que nacía directamente en la base del cráneo de Elías, provocándole una náusea vertiginosa y terrorífica. Al acercarse, su reflejo no imitó su postura defensiva, sino que permaneció erguido con una rigidez cadavérica y una sonrisa que desafiaba la anatomía humana, estirándose demasiado hacia las orejas, mostrando demasiados dientes. Aquella copia inversa poseía sus mismos rasgos, pero con una perfección grotesca. Donde Elías tenía una pequeña cicatriz en la ceja izquierda, la entidad lucía una piel inmaculada y brillante como la cera, y sus ojos, en lugar del verde musgo del anticuario, eran 2 pozos de negrura absoluta, carentes de esclerótica o brillo, que palpitaban con una inteligencia depredadora y antigua fija en su presa. El terror paralizó los músculos de Elías cuando la entidad levantó lentamente su mano derecha, que correspondía a la izquierda del mundo real, y presionó la palma contra la superficie desde el interior, empañando el vidrio con un aliento grisáceo. El cristal no se sintió sólido al tacto, sino que se onduló como mercurio perturbado, permitiendo que los dedos fríos y húmedos de la criatura atravesaran la barrera dimensional y sujetaran la muñeca de Elías con una fuerza sobrenatural aplastante. En ese instante, el anticuario comprendió con horror que la gravedad de la habitación había cambiado drásticamente y que ya no estaba siendo jalado hacia el suelo de madera, sino hacia el interior voraz del espejo. El agarre de la criatura no solo trituraba hueso y cartílago, sino que parecía succionar el calor vital directamente de sus venas, arrastrándolo hacia una negrura viscosa que olía intensamente a flores podridas y agua estancada de siglos atrás. Su grito de auxilio quedó ahogado al instante por una sustancia gelatinosa que invadió su boca y nariz, una masa fría que sabía a monedas viejas y a desesperación pura, bloqueando sus vías respiratorias. El mundo conocido se disolvió en espirales de vértigo nauseabundo, mientras su cuerpo atravesaba el umbral prohibido, sintiendo cómo cada átomo de su ser era desmantelado dolorosamente y reensamblado a la inversa. Una violación física y espiritual que dejó su mente fragmentada y al borde de la locura absoluta. En el punto exacto del cruce, suspendidos en la nada entre 2 realidades, sus rostros quedaron a escasos milímetros de distancia, y Elías pudo ver con horror magnificado cómo los ojos de obsidiana del impostor absorbían vorazmente el color verde de los suyos, robándole la chispa de la humanidad para camuflarse perfectamente en la realidad. Sintió cómo su propia identidad era arrancada de su alma como una costra seca,
mientras la entidad se vestía con su nombre, sus recuerdos más íntimos y su piel caliente. Hubo un sonido repugnante, húmedo y desgarrador, similar al de una fruta madura siendo aplastada por una bota pesada, cuando el universo corrigió la anomalía expulsando al intruso hacia la luz cálida y tragando al original hacia la sombra eterna. Elías colapsó violentamente sobre un suelo de madera que parecía idéntico al de su tienda, pero que al tacto resultaba gélido, aceitoso y pegajoso, cubierto por una capa de polvo gris denso que recordaba inquietantemente a las cenizas de un crematorio abandonado. Al intentar levantarse, sus extremidades fallaron y vomitó una bilis negra, notando que la gravedad en este lugar era opresiva y maligna, como si el aire mismo estuviera compuesto de plomo líquido que aplastaba sus pulmones. Todo a su alrededor era una parodia grotesca y muerta de su hogar. Los colores habían sido drenados hasta dejar solo una escala de grises enfermizos. Los relojes de las paredes marcaban horas imposibles con manecillas retorcidas como dedos artríticos, y los letreros de la tienda estaban escritos al revés. Desde el suelo, con la visión borrosa, levantó la vista hacia el espejo, que ahora funcionaba como una ventana inalcanzable hacia su antigua vida, brillante y dolorosamente colorida en comparación con su nueva prisión monocromática y silente. Al otro lado del cristal, vio a su propio cuerpo sacudirse el polvo, estirar el cuello con un crujido satisfactorio y pasar una lengua rosada y húmeda sobre unos labios que ya no le pertenecían. El impostor se acercó al vidrio, ya con los ojos perfectamente verdes y humanos, y le dedicó una sonrisa lenta, burlona y devastadora antes de apagar la luz de la tienda en el mundo real, sumiendo a Elías en la oscuridad absoluta de la dimensión inversa. Cuando sus ojos terminaron de adaptarse a la penumbra perpetua, Elías descubrió con un espanto mudo que no estaba solo en aquel almacén de antigüedades invertido. De entre las sombras alargadas y estáticas surgieron docenas de figuras desgarbadas, seres humanos que habían sido archivados décadas o siglos atrás, ahora reducidos a cascarones vacíos, con la piel grisácea pegada al hueso y bocas cocidas por la propia carne. Se movían arrastrando los pies con una coreografía de sonámbulos eternos, rodeándolo sin tocarlo, sus cuencas oculares vacías manando un líquido negro y espeso que desafiaba la gravedad al flotar hacia arriba, observando al recién llegado con una mezcla de lástima infinita y un hambre voraz por cualquier rastro de calor que aún emanara de su cuerpo vivo. El dolor físico comenzó a manifestarse como agujas de hielo perforando cada terminación nerviosa, pues la física de este universo rechazaba su biología natural. Sentía cómo sus órganos internos palpitaban agónicamente, intentando reubicarse a la inversa dentro de su caja torácica para adaptarse a la atmósfera tóxica. Al mirarse las manos, notó que sus huellas dactilares comenzaban a borrarse, alisándose como piedras de río desgastadas por el tiempo, y su aliento ya no formaba vaho, sino pequeños cristales de escarcha oscura que caían al suelo tintineando como vidrio roto, confirmando que su proceso de fosilización y asimilación al mundo del espejo había comenzado irreversiblemente. A través de la superficie del espejo, que actuaba como una pantalla de cine unidireccional, Elías fue obligado a ser testigo de la profanación de su existencia. Vio a su impostor recibir a su prometida, Clara, con un abrazo que parecía tierno, pero que ocultaba una tensión depredadora en los tendones del cuello, mientras sus dedos acariciaban el cabello de ella con la posesividad de una araña tejiendo seda sobre una mosca. Lo más aterrador no fue la mentira, sino la sutil maldad en los detalles. El impostor servía el té hirviendo sin quemarse.
no proyectaba sombra bajo la luz de la lámpara, y cuando Clara se distraía, su rostro se relajaba en una máscara inexpresiva y muerta, observándola con el cálculo frío de un carnicero evaluando un corte de carne. La desesperación de Elías alcanzó su cenit cuando intentó golpear el cristal para advertirle a ella, pero sus puños atravesaron la superficie sin hacer ruido, provocando solo ondas que deformaron la imagen por un segundo. Del otro lado, el impostor notó la perturbación, giró la cabeza lentamente hacia el espejo y guiñó un ojo, un gesto grotesco que confirmó que era plenamente consciente de la audiencia cautiva. En ese momento, las figuras de los olvidados en la dimensión oscura comenzaron a gemir al unísono, un sonido vibrante que resonó en los dientes de Elías, susurrándole en un idioma incomprensible y gutural que pronto, muy pronto, él también olvidaría el nombre de la mujer que amaba y se convertiría en otra sombra más del archivo de plata. La resistencia de Elías se quebró finalmente cuando la atmósfera corrosiva del reverso disolvió la estructura de sus cuerdas vocales, transformando su último grito de advertencia en un gorgoteo de lodo negro que se sumó al coro de lamentos estáticos de la habitación. Sintió cómo sus recuerdos se fragmentaban como cristal astillado, olvidando primero el color del cielo, luego el sabor del pan y finalmente su propio nombre, mientras su piel se endurecía hasta convertirse en una cáscara de cerámica grisácea, idéntica a la de los otros condenados que ahora lo rodeaban, dándole la bienvenida con toques fríos y secos, asimilándolo a la colección de trofeos de la dimensión espejo. En la calidez de la tienda, ajena al drama cósmico que se desarrollaba a centímetros de su rostro, Clara se estremeció al sentir el aliento inusualmente helado de su prometido en la nuca, mientras él la guiaba suavemente frente al espejo maldito, susurrándole con una voz que imitaba la cadencia humana a la perfección, pero que carecía de cualquier vibración emocional real. El impostor colocó sus manos sobre los hombros de ella, y en el reflejo, por una fracción de segundo, la imagen del hombre parpadeó verticalmente como la de un reptil, un fallo en la matriz de la realidad que Clara atribuyó al cansancio y al juego de sombras de la tormenta que azotaba el exterior. Cuando ella miró fijamente el cristal, no vio al hombre que amaba atrapado en el infierno, sino a una abominación grisácea y retorcida que golpeaba el vidrio desde el otro lado. Una figura de pesadilla con las cuencas oculares derretidas que arañaba la superficie, intentando desesperadamente articular una advertencia muda. Aterrorizada, Clara retrocedió gritando y buscando protección en los brazos del monstruo real que estaba a su lado, quien la abrazó con una fuerza posesiva y letal, consolándola mientras miraba a la criatura del espejo, el verdadero Elías, con una mueca de triunfo absoluto, sabiendo que el horror de su apariencia aseguraba que nadie jamás intentaría rescatarlo. El impostor tomó un martillo pesado del mostrador y con un golpe seco y calculado que resonó como un disparo, quebró el espejo en 1000 pedazos, no para destruir el portal, sino para sellarlo herméticamente y dejar a Elías atrapado en la oscuridad eterna de los fragmentos dispersos. Mientras barría los restos brillantes, Clara notó con un escalofrío que, en cada pequeño trozo de vidrio en el suelo, su propio reflejo no estaba llorando como ella, sino que la miraba fijamente, con una sonrisa maliciosa y paciente, esperando su turno para cruzar.